las redes sociales y ahí lo encuentran. Así es. Bueno, nosotros continuamos con este episodio y ya lo tenemos a nuestro segundo invitado del día, Roberto Laperche. ¿Está bien pronunciado el apellido? Gran Perfectamente. invitado, Gran Roberto. invitado, bienvenido, él es diplomático y empresario. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por invitarme. Bueno, por Vamos, favor. a ver, te podemos acercar un poco el. A ver, El micrófono. dale. ¿Acá? Sí, Así, ahí, o si se así puede escucha acercar bien. un poquito, ahí está. Conociéndolo a Roberto, tengo a ver. la gran suerte de ser su amigo. Y la verdad que es una persona que estimo mucho. El currículum que tiene, las cosas que ha hecho, las personas que ha conocido. O sea, podríamos armar Personalidad destacada. 5 programas. Pero bueno, vamos a ir de a poco, conociéndolos y hablando un poquito de todo. No exageremos. No, No, por favor. pero por Van a ver que es favor. así. Bueno, antes que todo, ¿cuál es su relación con Líbano? Bueno, es una relación bastante circunstancial. Como le decía recién al señor que estuvo antes, mi primer contacto con el Líbano se produjo porque fui a la escuela San Marón. Mira. Y fui a esa escuela San Marón porque estaba cerca de mi casa. En el primer inferior me habían enviado a otro colegio más alejado y como ya tenía mi carácter complicado, a los 7 años protesté porque el ómnibus venía a buscarme demasiado temprano. Y entonces Querías me- descansar bien. me planté ante mis padres diciéndole por qué no podía ir a este colegio que está a 2 cuadras de casa y puedo ir a pie y no tengo que levantarme 2 horas antes. Y obtuve y fui al Colegio San Marón. Daba la casualidad de que mi padre, tenía un hobby, el de los relojes antiguos, era amigo del rector del colegio, que era el padre Latuf Inderi, Miguel Latuf Inderi, y tenían eso en común. Entonces le habló al padre y a partir de primero superior fui al Colegio San Marón. Así que ese ha sido mi primer contacto con el mundo libanés. En el mundo libanés. Incluso después, cuando yo ya estaba cursando mis estudios secundarios en el Colegio Buenos Aires, en el tercer año me invitaron para ir al Colegio San Marón, que se lo recibía oficialmente al presidente Yamun, que vino a la Argentina Así en aquel es. momento. Estuvo con Perón. ¿Perdón? Estuvo con Perón acá. Estuvo en la con Perón, misma fue en época. el 53. Y bueno, y posteriormente las circunstancias de la vida hicieron de que tuviera contacto con libaneses. Los primeros fueron en Suiza, antes que fuera yo a estudiar en Estados Unidos, donde conocí a algunos libaneses que estaban en Suiza, en Ginebra. Después conocí a mi mujer, que era griega, nacida en Egipto, pero cuyo Qué linda mezcla. su madre se había casado en segundas nupcias con un arquitecto libanés muy conocido, que fue el que construyó el Museo de Beirut, Antoine Nahas. Ah, sí, sí. Y a partir de ese momento, por mi suegra, seguí conociendo otros libaneses y bueno, después un amigo mío francés se casó con una heredera conocida libanesa, fuimos todos la primera vez que fui al Líbano fue a los 26 años para un casamiento. Que se casaba esta chica, tenía una abuela que era una de las grandes, Sursock. sí, Sursock. sí, Que también es una. Hoy lleva. Eso me lo habías comentado, por eso sí, lo agregué. se llamaba Linda Sursock, sí, que era una de las socialite importantes de... hay una calle muy Y- famosa en el Líbano, en Ashrafí, en Beirut. Sí, sí, y Nada. tenía una residencia absolutamente extraordinaria y habíamos ido a pasar 3 días así. Ese fue mi primer contacto físico con el país Líbano. Bien. Y después, a través del tiempo, seguí yendo al Líbano muchas veces porque me hice muchos amigos y me interesaba siempre el Líbano. Justamente quería hacer un comentario sobre en la entrevista que hicieron recién. Sí, Eh, yo creo que en el tema del maratón ese, también habría que destacar que en una sociedad tan dividida como es la sociedad
libanesa, donde cristianos, musulmanes, drusos, Hezbollah y todo eso, que se llegue a hacer algo donde se junta toda esa gente, es algo positivo desde el punto de vista sociológico, es decir, juntar a toda esa gente corriendo, incluso en zonas, no conozco el circuito, zonas que probablemente estén controladas por el Hezbollah. Mira, lo hablábamos en la previa con Juan, que ahí se quedó y está presenciando la charla junto con nosotros. Él lo decía, que es lo que vos estás diciendo, te une. Aparte, hay una remera oficial en cada carrera, en cada maratón, y todos están vestidos con la misma ropa. Pero por eso Entonces mismo, eso muestra la unión entre todos y tiene un poco ese sentido y ese espíritu la maratón de Beirut. sí, por eso es que yo creo que eso es importante destacarlo, porque ante todas las divisiones internas, sociales, políticas que existen en un país que todavía están con corte de luz, en una ciudad con corte de luz, la gente se junta para hacer algo en conjunto. Me parece que eso es de ser Tal destacado. cual. Coincido plenamente. Totalmente. Bueno, usted tiene un amplio currículum. Hablemos de su carrera, secretario de Relaciones Internacionales de la ciudad, estudió en Estados Unidos, fue diplomático. Cuéntenos un poco la génesis de su carrera. Bueno, la génesis fue que estudié en Estados Unidos en Georgetown, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y cuando volví a la Argentina se acababa de inaugurar el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, porque antes entraba la carrera diplomática por concurso. Y esto era una escuela diplomática que se había instituido dentro del ministerio, en la que yo participé, fui la primera tanda, con el canciller de entonces era Carlos Muñiz, y habíamos sido unos 170 que nos presentamos, y al final entramos 13, entre ellos yo. Y dio la casualidad de que me fuera bien por una cantidad de circunstancias favorables, digamos, que se dieron oportunidades, y salí del anonimato de los últimos orejones del tardo, porque me utilizaron para ser intérprete de jefes de Estado de países que venían a Argentina, pero yo hablaba muy bien sabés, francés. Roberto, perdón que te interrumpa. Vos sabés que tenemos algunas fotos para compartir con vos, si las ves en pantalla, que hablan un poco de su carrera, de su historia. Así que vamos a ir viendo las fotos Esa foto fue y que vos nos cuentes un poco de qué se trata. Esa foto es una foto cuando firmamos, yo era presidente de la Comisión de Cascos Blancos, esa es en Washington, cuando firmamos el acuerdo de cooperación con la OEA. Vos fuiste presidente de Cascos Blancos. Yo fui presidente de Cascos Blancos desde el año 2000 hasta el 2004. ¿Y cuáles eran las funciones que cumplía como presidente? ¿Cuáles eran las funciones de Cascos Blancos? Para que no lo saben. Cascos Blancos es una organización que ha sido creada en la Argentina, pero que tuvo después la aprobación y la inserción dentro de las Naciones Unidas como una organización de acción humanitaria internacional no militar, civil. Y el origen de Cascos Blancos, que había sido durante el gobierno del presidente Menem, era de que se creara un cuerpo de voluntarios que pudieran participar y ayudar en lugares donde había catástrofes naturales producidas o por el hombre o por la naturaleza, pero no tenían carácter militar como los cascos azules de instalar orden, pero sino de ayuda. Y esa organización fue fundada en la época de Menem, y yo, volviendo de Francia, donde estaba de diplomático, y volví a la Argentina en ese momento, hubo un cambio de gobierno y el presidente de entonces, Fernando de la Rúa, me ofreció la presidencia de Cascos Blancos. No exactamente, estoy diciendo mal las cosas. En realidad fui a Cascos Blancos antes y compartí como representante de la Cancillería en Cascos Blancos. El presidente entonces era Octavio Frigerio, padre del actual gobernador de Entre Ríos, y él también, como dejaba su puesto, fue uno de los que apoyó a mi candidatura para que yo permaneciera. Y así que estuvimos en Cascos Blancos hasta
la llegada del gobierno de Kirchner, incluso quedé en Cascos Blancos con Duhalde, y en ese espacio de tiempo hicimos unas 40 misiones humanitarias Tremendo. Bueno, importantes. otra foto. Vos andá contándonos. Esa foto es la misma. ¿Es la misma? Es la misma. Esto es a Naciones Unidas. Esta es de Naciones Unidas cuando introdujimos Cascos Blancos en Naciones Unidas y se aceptó como un organismo apéndice de Naciones Unidas. Ah, que ahí fue el puntapié para que sea una institución internacional. No, el puntapié ya había tenido lugar, Ya había pero esa tenido fue lugar. la institucionalización del puntapié, digamos. Ok. Y yo fui allá invitado a Washington Uy, qué foto esta. Histórica. A ver. esa es una foto de los comienzos de mi carrera. Ahí está el presidente de Gaulle de Francia. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle está ahí. Mirá. Está también Arturo Illia, presidente de la Argentina, y el morochito bajito que está al costado soy yo. A la derecha. Y contanos, ¿qué es esa foto histórica? Y, bueno, yo estaba en la carrera y trabajaba en organismos internacionales en la carrera y surgió el proyecto La Llegada del presidente de Francia, y el director de ceremonial le pidió al canciller con quien yo colaboraba, el canciller de entonces era Miguel Ángel Zabal Ortiz, si me prestaba a mí para ir a colaborar en la organización de la visita del general de Gaulle, porque yo era uno de los pocos jóvenes que hablaba bien francés en la Cancillería. Claro. Y bueno, y después las circunstancias hicieron que los intérpretes que debían ser intérpretes oficiales no los satisfacieran, y que además necesitaban lo que se llama secreto en las conversaciones, es decir, Confidencialidad. entonces, como nosotros tenemos juramento de Ajá. secreto, de confidencialidad, me eligieron a mí para ser intérprete del general de Gaulle. Así que durante 4 días, a partir de ese momento que fue la llegada al aeroparque de la Argentina, y 4 días seguidos, yo estuve pegado como una estampilla al general de Gaulle, en todas circunstancias, con mucho miedo, porque es lo que le dije ese mismo día al presidente cuando llegué ahí. Me dijo, bueno, dije, bueno, al podio. Y dije, bueno, esta va a ser la carrera más corta de la diplomacia argentina, porque la verdad que tenía mucho miedo, pero salí adelante. ¿Y qué puede ser que yo haya escuchado por ahí, leído por ahí, algo que te haya entregado Charles de Gaulle, Orden del Mérito, algo de eso? Sí, acá está. Ah, mira, la trajiste hoy. ¿Qué sería ese? ¿Te lo entregó el general En de Gaulle? Francia había primero una condecoración especial que era la Legión de Honor, Sí. que también la tengo, pero eso fue posterior. Y se creó la Orden del Mérito como una condecoración de menor valor que la de General de Gaulle, que La la Legión de de Honor, para gratificar a gente que rendía servicios a Francia. Y entre ellas se creó la primera de todas fue la Orden del Mérito, y yo dio la casualidad que se acababa de crear esta condecoración, de Gaulle vino a la Argentina y yo fui el hombre más joven que recibió la condecoración, porque fue justo al principio que existiera la condecoración. Claro. Y después fue la Orden del Mérito, la No, Legión de Honor, Legión de perdón. Honor fue por mis servicios prestados a Francia, pero muchos años después, en el año 93, y me fue dada por el presidente Mitterrand. ¿Cuántas cosas? Yo te dije, viste, que era... Sí, súper interesante. Roberto recién mencionaba que por momentos sentía miedo, digo, durante toda su carrera se ha relacionado con personalidades muy reconocidas de la política del ámbito internacional. ¿Cómo lo vivió? Yo creo Y que desde esa muy prueba joven, ¿no de es cierto? fuego Mm. de Gaulle me curó de espanto. Yo ¿Por dije, qué? sí, esta la superé, Mm. porque Porque está muy expuesto además. atenderlo a De Gaulle y ser intérprete de Gaulle, que era una de las grandes figuras que Mundiales. todavía vivían de la Segunda Guerra Mundial, que era una especie de monumento. Sí. Y
cuyo, digamos, approach no era fácil. Sin embargo, conmigo tuvo una especie de actitud muy agradable, muy condescendiente, incluso cuando él mismo en el Salón de la Presidencia de la Nación, cuando él distribuyó las condecoraciones, me dio la Y cola, sí, ¿cómo se sigue llama? siendo Charles de Gaulle, creo, el presidente más reconocido de la historia de Francia. Sigue siendo Bueno, un sí, pero emblema y un fue símbolo del país. circunstancias por la guerra y por Por toda la varias cosas rebelión sigue ante siendo él. la invasión alemana. A ver, ¿pueden alguna? Recién había un par de fotos más que me gustaría compartir. Ahí hay dos Ahí fotos. estamos viendo. Bueno, Una, esta otra es como, entonces ya empecé a hacer figurita repetida y llegó el Shah de Persia y por supuesto me tomaron de intérprete para el Shah de Persia, porque el Shah de Persia prefería hablar francés que inglés. ajá. Y así que estuve con el Shah de Persia y estoy yo en el medio y Ya estabas curado de espanto, como ya dijiste. estaba curado. Ya, para mí el Shah de Persia ya Claro. era más fácil que De Gaulle. Y también estuvimos 4 días con ellos y sigo teniendo una relación de amistad con su viuda, con la Chabanú, Ah, mirá, con mirá. Faradiva, que vive en París y frecuentamos el mismo club en París. Así que Qué Qué bien. lindo. Y ahí la otra foto es de tu parte empresarial ya, ¿no? eso fue mi parte empresarial. Contanos, París Visión. Exacto. Contanos un En poco el la año empresa. 74 estuvimos de alguna manera obligados, algunos de nosotros, a dejar la carrera diplomática por cuestiones políticas, y Sí. fuimos 180 que la dejamos en ese momento. Y yo tengo orígenes franceses y esa compañía pertenecía a mi familia y tenían un problema de continuidad en la empresa porque no había herederos. El único era yo, porque no tenía nada que ver con turismo. Sabía de relaciones internacionales Sí. y me dijeron, lo mejor que nos podía ocurrir en la familia es que no estés más en la carrera diplomática y te ocupes de esta empresa. Y así es como entré en esa Y ahí empresa. dejaste la carrera diplomática por un tiempo. ¿Cómo? Dejaste la carrera diplomática por un tiempo en ese No, momento. la carrera me dejó a mí. Ah, ok. La carrera nos dejó a nosotros con el regreso del general Perón en 74, son 73, y la gente que ostensiblemente habíamos figurado y que no teníamos el perfil que les interesaba, fueron echados sin consideración que habían entrado por concurso y nos pusieron en lo que se llama disponibilidad. Y yo fui uno de los tantos, éramos 160. Y ahí es donde me empecé a ocupar de Parivisión. Era una empresa que ya en ese momento tenía 400 empleados, era una Ajá. operadora muy importante en Turística. Francia. Y bueno, y fui presidente después de esa empresa que se vendió en los años 90. Ya en ese momento tenía 800 empleados. Claro. Gran Bien. empresa. Y durante justamente cuando estuve en esa empresa, en el año 89 fue el bicentenario de la Revolución Francesa y como yo era el presidente de la Comisión de Turismo de Francia, digamos, la empresarial de turismo, me ocupé yo en la parte organización turística del bicentenario y fue por eso que Mitterrand me dio la condecoración de la Legión de Honor. Ok. Bien. Así María, se hilan las cosas. varias veces mencionó la frase curado de espanto, ¿no? Y volviendo un poco para atrás, ¿cómo fue trabajar en Cascos Blancos, ser parte de Cascos Blancos a sabiendas de todo lo que sucede y sucedió en el mundo históricamente? Bueno, yo por suerte no fui a los lugares porque me parecía que fui a uno o dos nada más, sobre todo en las misiones, porque era medio absurdo, para mi gusto, que los presidentes de las comisiones gastáramos en aviones particulares y fuéramos a presenciar cosas para las cuales nada más que íbamos a dar Mm. un, A ver, una cosa, digamos, una muestra de simpatía, autopropaganda. Así que hubo cosas muy tensas, hubo cosas muy difíciles, hubo los terremotos en El Salvador, hubo las inundaciones en Mozambique, incluso organizamos cosas
que tenían un carácter lúdico. Por ejemplo, Yasser Arafat nos pidió que enviáramos instructores de fútbol a Palestina Mirá, para que los chicos palestinos no tuvieran intenciones de seguir tirando piedras a los tanques israelíes y salieran de la intifada mirá. y quedaran. Y hemos hecho eso también. Así que ¿Les es mandaron? una variante muy grande de cosas. Hemos también participado en terremotos, en muchísimas cosas. 40 misiones se hizo, Volviendo a tu parte libanesa, porque bueno, tenés origen francés por el apellido, ¿no? totalmente. 100% francés, tenés una relación muy estrecha con Francia en toda tu vida. No tenés origen libanés, pero tenés muchas relaciones con el Líbano. Entre ellas, sos muy amigo del líder druso, Sí, de Walid Jumblat y de su sí, padre que Kamal. hoy debía estar con nosotros Sí, y que lamentablemente no pudo estar con nosotros porque ha tenido una situación allá, se ha complicado la situación con Siria. Roberto tuvo la deferencia de comunicarse con Walid Jumblat, con quien tiene una relación y hablan constantemente. Y gentilmente Walid iba a estar en el programa hoy en Vivos del Líbano para saludarlo y poder hablar un poco con él y conocerlo. Y bueno, por el tema, no sé qué pasa con Siria, hay un tema hoy complicado que está pasando, no pudo. Sí, Tiene, y nos avisó a último nos momento. avisó último momento, pero bueno, quería contarnos un poco de tu relación con él. ¿Cómo lo conociste? A la familia. Yo en realidad conocí a la madre. Los drusos tuvieron a través de la historia una historia, data del siglo XI, y había dos tribus drusas que se alternaban en el poder de los drusos. Los drusos no son ni cristianos ni musulmanes, tienen una religión propia que es Sí. monoteísta, creen en la reencarnación y han sido siempre un balance de poder en el Líbano porque constituyen un tercio de la población, tiene una región que es la del Suf, y la capital donde actúan es Mojtara, donde tienen la residencia, que es uno de los viejos fuertes de los cruzados en el sur del Líbano. Y su madre, May Jumblat, era de la otra tribu, Aslan, Arslan, la una familia princesa Arslan. Aslan, y a través de los siglos se pelearon y al final descubrieron en el siglo XX que era mejor casar a la princesa Aslan con el Jumblat y así terminaba el problema entre los Unir a las dos dos. familias. Y unieron a las dos familias. Y Mai, que era muy amiga nuestra, amiga de mi mujer, vivía en París, ya viuda de Kamal Jumblat, el padre de El Walid, padre. y a través de Mai Jumblat yo conocí a Walid, cuando Walid era todavía un joven de 18 años, 20 años. Mirá. Walid debe tener ahora alrededor de 70 años, Sí. 68, 70, era bastante más joven que yo. Y fui varias veces a Líbano y fui a Mostara, y cuando vas a Mostara, desde Beirut, vas con el auto que te envía Walid y te envía un auto con un auto de seguridad atrás y al lado del chofer hay un tipo que está sentado con una ametralladora. Qué lindo. Y Pero bueno, estuviste en su Walid casa es entonces, un ¿verdad? líder político muy importante, Sumamente. fue vicepresidente 2 veces de la Internacional Socialista, eh, ha sido ministro en varias ocasiones, su padre había sido también ministro y también líder político, y además es el presidente de la fundación más importante en Líbano, que es la Fundación del Cedro, Sí. que es, digamos, el símbolo Es nacional. uno de los políticos más importantes de la historia del Líbano y la comunidad drusa es una comunidad muy importante en Líbano que muchas veces, a ver, al ser el Líbano donde la mayoría son cristianos y musulmanes, a veces la comunidad drusa, que es la tercera comunidad, define varias cosas. Es Define justamente lo que se trata. elecciones, define decisiones. Entonces tienen un rol sumamente importante. Y nada, un agregado, como así dijiste que él unió a las familias que eran un poco contrincantes políticos. También, a ver, los drusos están en una zona del Líbano, básicamente, que es el Monte Líbano, donde
también hay muchos maronitas. Hay una convivencia histórica entre drusos y maronitas que ha sido muy conflictiva por momentos, entre acuerdos y paz, y otras veces guerras y crisis entre ellos. Pero si no me equivoco, la hija de él, o el hijo de él, se casó con una persona maronita. Y la nieta ha sido bautizada. Entonces eso también muestra la evolución del tiempo donde antes Por por ahí supuesto, los por drusos eran supuesto. más cerrados de casarse entre No, ellos. antes había que casarse entre drusos. Y Entre la ellos. reencarnación que ellos creen es que un druso se puede reencarnar nada más que en otro druso Sí. y un hombre reencarnarse en un hombre y una mujer en una mujer. Los hijos de Walid son hijos de un primer matrimonio de Walid. Ajá. Tuvo 2 hijos varones y una hija mujer, y después se casó con una mujer muy bonita, muy inteligente, eh, que es la presidenta del Festival de Beit Edin, pero que es siria. Ok. Festival de Beit Edin, un festival musical muy importante que se hace en el Ujú. Palacio de Beit Edin, que es un lugar hermoso, Sí. hermoso del Líbano. Eh, ¿Hace mucho que no visita Líbano? Bueno, estuve la última vez en Líbano, estuve justamente cuando fui subsecretario de Relaciones Internacionales del gobierno de la ciudad, porque el que era embajador de Argentina en Líbano era un amigo mío que se llamaba Pedro Pico, y le sugerí a Pedro Pico porque estar a cargo de Relaciones Internacionales en la ciudad, también estás a cargo de las comunidades extranjeras. Y siendo una comunidad importante, la comunidad libanesa en la Argentina, habíamos hecho, digamos, un inventario de todos los acuerdos de cooperación que existían hasta el momento de la ciudad con otras ciudades del mundo, y no había acuerdo de cooperación Mm. entre Buenos Aires y Beirut. Y ese lo inventamos. Así que la última vez que fui al Líbano fue estando Órale, Golo Pico de embajador, debe decir, fue el año 2006, por por ahí, ahí. sí. Bien. Y ahí firmamos el acuerdo de cooperación con Beirut. Importante. Bien. Yo tengo dos datos de color. Ujú. ¿Es verdad que estuviste 3 veces en los almuerzos de Mirta Legrand? ¿Es verdad eso? 2 veces, Dos sí, dos veces. veces segura, 3 no me acuerdo. Mirá, mirá que... ¿Y qué tal eran esas épocas? Pero hasta hace muchos años. Era cuando habíamos abierto nuestras oficinas acá, y teníamos una imagen internacional muy grande con Parisvisión, porque teníamos oficinas un poco repartidas en el mundo. Y da la casualidad que yo la conozco a Mirta Legrand desde siempre, pues soy muy amigo desde muy joven del que fue su yerno, Ignacio Viale. Ah, ok. Y Ignacio Viale estaba en el servicio diplomático, vino a París casado con Marcela, recién casado, y ahí alimentamos y aumentamos la relación, y después, bueno, a través de Marcela la conocí a Mirta Legrand, y fue así. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo, cuántas cosas, la verdad que... Qué vida, qué vida. Un bon vivant, un bon vivant. Con muchos esfuerzos. Y hay Cuando, una foto famosa, sí. eh, una foto famosa en Francia fue, de una chita, un leopardo, un auto que tenías, que era un auto descapotable, que tenías un Mercedes descapotable, creo, que era, ¿de quién era ese animal que estaba con vos, estaba en el auto? Era de una señora que se lo había confiado a una actriz famosa, que era Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Ah, Y bien, ¿la nada más y nada conociste? menos. Nada más y nada menos. Y eso fue en Saint-Tropez, y se lo había confiado porque esta señora que le gustaba, era una chita, un guepardo Un guepardo. domesticado, y el guepardo estaba enfermo y había que llevarlo al, ¿Qué es al al veterinario, veterinario? al Claro. veterinario, y no quería entrar en ningún auto cerrado. Y ahora la casualidad es que yo era muy amigo
de una chica que es íntima amiga de Brigitte Bardot y estábamos cerca y nos pidió, y entonces metimos al guepardo en mi auto y lo llevamos al veterinario, lo que produjo un revuelo en Saint-Tropez, porque ver llegar un auto convertible con un guepardo y con Brigitte guepardo. Bardot de adentro. Ah, no, me encanta. Pero Hay que conseguir está esa para foto. escribir un libro de anécdotas, pues aparte las cuenta con una parsimonia usted y dice, estuve en el auto de Brigitte Bardot, como si fuese algo que uno hace todos los días, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que pasa? Que hace muchos años. Y Claro, yo soy bueno, un pero es hom- mi historia de yo vida. soy yo soy bastante mayor. Entonces No ya le voy a para mí las preguntar. cosas, No se nota. no, quiero decir que ya no tienen una relevante importancia cada una, pues son anécdotas de vida que son divertidas, pero a algunos les divierte y a Pero otros, forman parte de la vida de cada uno, no todo es claro. hablar de cosas serias, las cosas divertidas y de color siempre suman y son bienvenidas. Bueno, Lo último que le iba a preguntar cuando le comenté si volvió al Líbano, digo, ¿cómo lo encontró al Líbano la última vez que fue? Y la última vez que fui lo encontré muy bien porque habían reconstruido ya después de la guerra civil había sido muy cruenta, había quedado muy destruido Beirut y habían reconstruido muy bien Beirut. Lamentablemente los últimos acontecimientos de hace algunos años con las explosiones que hubo con las usinas eléctricas y todo eso, Sí. una gran destrucción y además, bueno, la situación política actual con los bombardeos y con el Hezbollah ocupando espacios demasiado importantes. Bueno, eso es un poco culpa de los libaneses, el dimensionamiento del Hezbollah, es decir, un poco la despreocupación. Para sí. mi punto de vista, no quiero emitir opiniones políticas, pero creo que el Hezbollah es como el Hamas en Gaza, han tomado preponderancia porque se han mostrado débiles los gobiernos y han permitido que tomaran dimensión. Hoy en parte de todo lo que está pasando en Líbano y toda la retransformación que hay y demás, es fortalecer el gobierno, es fortalecer el ejército, para que vuelva a tomar control absoluto como corresponde en cualquier Absolutamente. nación. Bueno, Bueno, muchas gracias, Roberto. muchísimas gracias por haber Ha sido venido, un gracias honor. Muchas gracias a por ustedes contarnos por la todas sus invitación. anécdotas, además. Ha sido un honor tenerte, Robert. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Espero que por lo menos algo de Líbano hemos hablado. No, bastante. Totalmente. Gracias por estar, la verdad. de Muchas corazón. gracias. Gracias. Yo quería mandarle un saludo a Santi Espinosa, Me que encanta. juega al Siempre- rugby en siempre- Alumni, Siempre mandás saludos. Siempre Siempre mando tenés saludos. saludos para mandar. que juega al rugby en Alumni. Quiero mandarle un beso. Y al querido Ali Wahbe, que se recupere pronto. Bien, Eso. bueno, Ahí le, lo le cumpleaños. mandamos un gran saludo. Pero antes de irnos, a ver si me dan el ok. Vamos a ¿Qué ver hay? una imagen. No sé si la imagen me va a dar tipo dolor de ojos. A ver. No, ¿qué a hay? ver, la tenés. Ah, bueno. Para. No. Che, podrían haber elegido una Chicos, foto ven mejor. que igual no veo. Nos mataron. No puedo Eso fue, creer. mirá, justo estaba Juan antes, esa es la maratón de Beirut, el día que corrimos 2011. Ay, Juan, pero es un palito. Es Mirá lo tremendo que era. eso. No Es comparen, tremenda no esa comparen. foto. ¿Con quién estás en la Ernesto, foto? con mi hermano. Ah, bien, los hermanos se han unido. Corrimos los dos juntos los 42 kilómetros de Beirut, creo que fue el 2011. Pueden hacer, si esa- quieren, el juego de las 7 diferencias. Van a encontrar muchas más que La 7, 7. la 27. Tal cual. Como el Bien. número, 450. Y eso fue en la maratón de Beirut. Esa fue la maratón de Beirut. ¿Y qué número saliste? ¿Qué No, puesto no saliste? sé, no, Ni puesto idea. no sé. Claro. Uno no corre. Mira, algo que no, ahora para terminar, algo que no nos olvidamos de hablarlo con Juan. Uno no corre contra otros. Uno corre consigo mismo, o sea, de ir bajando sus propios tiempos. Eso sí. Eso porque habrá salido en el Sí. puesto No, los que 500.000, corren, seguro. acá Alejandro me da la razón. Uno corre contra otro. No, dice. Aparte, esto es real. A ver. Cualquier tipo, o sea, no hay ningún deporte, creo, en el mundo que vos puedas competir contra el mejor. Digamos, yo quiero jugar al fútbol, la final del mundo, jugar contra Messi, no puedo. No puedo meterme decir, quiero jugar en un partido, o quiero jugar un partido de tenis contra Federer. No puedo. Bueno, si te Tenés que preparás, tenés sí. que, no, tenés que estar rankeado, tenés que cumplir. Bueno, En cambio, pero en no- una maratón, Claro. yo corro contra el mejor del mundo. Y si gano, gano. Es verdad, te da esa No sé, posibilidad. te refuto un poco la Te da esa teoría, posibilidad. pero No, está bien, pensalo está en qué linda la deporte foto. tenés esa posibilidad, sin haber entrenado, sin No, tener sin haber ranking, entrenado, no, pero sin si nada te decir, bueno, preparás- me anoto en la misma competencia que está el mejor del mundo.
solo lo logra las maratones. Pero podés ir progresando y podés terminar corriendo contra el mejor. Te lo Sí, refuto. bueno, dale. Gracias, Contreras. gracias por ese lindo recuerdo. Me pongo a dieta ya Hermoso. mismo. Bueno, Juan, muchas gracias. Gran Gracias a episodio vos, tuvimos. como siempre. Un placer. Termina bien el día. Igualmente. Sí, ¿seguís trabajando hoy? Sigo trabajando yo. Éxitos Sigo. Ahí hoy. está. Síganos en las redes @somosAPL Suscríbanse. en todas. Y suscríbanse a nuestro canal. Hay que llegar a los 5.000, ¿no? Dijimos. 10, yo digo 10. Bueno, 10. 10K. Ahí Vos querés está. siempre más. Siempre más. Así Bueno, es. gracias por estar Cuídate. del otro lado. Chao, Chao. chao.